Por allá hace como 20 años atrás, 20, 21, 22 años, yo tenía 16, 17 años en esa época, existía una página, lo que llamamos hoy como aplicación, donde uno podía ingresar y hacer amigos. Creo que una se llamaba Cali Scali y uno se registraba a través del correo y podía entrar como un chat general y todos los que ingresaban ahí uno podía hablar y interactuar. Era una página bastante interactiva. Uno mandaba dibujitos, corazoncitos, zumbidos, una cantidad de cosas, pero era una plataforma general y ahí hablábamos todos con todos. Si había alguien que te interesara, le mandaba lo que se llamaba un privado, que era como una solicitud pues para ir a hablar aparte, donde solamente pudiéramos estar las dos personas. Habían varias páginas, en este momento no recuerdo el nombre, creo que no era Cali es Cali donde ingresé y la protagonista de esta historia, pero era una página muy parecida a eso. Las que son de mi época seguramente lo podrán recordar. Uno se divertía mucho ahí. En ese entonces uno pagaba como 500 pesos para ir a la sala de internet y era como media hora uno conectado ahí conversando con diferentes personas que ni conocía o los que teníamos ya la fortuna de tener internet en la casa, que en esa época el internet era una cosa tremenda porque si llamaban a la casa se caía el internet y salía ahí como reconectando. Entonces, que entrara una llamada era mortal porque lo dejábamos sin internet. Los que son de esa época recordarán esa experiencia tan traumática para los que éramos adolescentes. El caso es que en una de estas páginas conocí un muchacho al que le voy a llamar Hugo. Este muchacho era de Neiva y en esa época nos hicimos muy amigos, hablábamos bacano. El muchacho era mayor que yo. Yo tenía más o menos 16, 17 años y él tenía como 21, 22 años más o menos. El muchacho era muy amable. Después de pronto de haberme enviado el privado, eh, tomó mi número de celular. En esa época yo ya tenía celular. Mm, Recuerdo que era un Motorola A56, que fue mi primer celular que me lo regaló mi padre. Esos que eran amarillitos, era la pantalla amarillita, que en esa época para recargar uno tenía que comprar una tarjeta. Yo era con Cel y con esa tarjeta tenías que raspar en la parte de atrás y te salía un código que ingresabas al teléfono y te recargaba los 10.000, era de 10 20 y 30. Era supercarga de Concel, algo así era la cancioncita. Y era traumático porque esa tarjeta no duraba nada. Uno tenía derecho como a enviar no sé cuántos mensajes y los mensajes los tenía uno que recortar porque si se pasaba en un segundo mensaje, pues era doble cobro. Entonces, no, tocaba escribir súper resumido para que le rindiera uno la tarjeta. Me acuerdo mucho porque yo vivía tan interesada hablando con este muchacho que, Dios mío, no dimensionaba la cantidad de tarjetas que gasté por hablar con él. Porque más que un atrago, decir, ay, no es que me gusta, era el hecho oye, más chica, de la química tan chévere que yo le contaba mis cosas y él me contaba las de él y yo lo encontraba súper interesante porque aparte él era mucho mayor que yo, pues mucho era 6 años, sí, yo tenía 16 y él como 22, entonces no era como mi ídolo. Recuerdo que llegó el día como del amor y la amistad, no sé si era el amor y la amistad o mi cumpleaños, y el muchacho desde Neiva hizo una solicitud para que me llegaran unos chocolates y un peluche. Ese fue mi primer peluche, señores, era un Giordano, de esos que tenían esas orejas grandotas y esos ojos también súper grandes, y fueron mis primer Ferreros.
Yo no lo podía creer, yo recuerdo que yo no le quería dar a nadie, venían como ocho Ferrer. Ahí descubrí que me gustaba mucho ese chocolate, nunca antes lo había probado. Y, y no, pues yo súper emocionada con mis chocolates y mi Giordano que tenía como una chaquetica y unos pantalones mochos y venía con boticas, era una cosa adorable. Y el caso fue que nos hicimos muy amigos con Hugo y él me planteó que por qué no iba hasta Neiva, que él no podía viajar a Cali porque él trabajaba, él ya trabajaba. Yo estaba saliendo de la universidad. Yo acababa de salir del colegio, perdón, salí del colegio y estaba estudiando diseño gráfico, que fue la primera carrera que estudié, que esa será otra historia. Y bueno, le comenté a mi madre y le comenté a mi hermana de la posibilidad de ir allá, hasta allá. Y la verdad es que él había hablado tantas veces con mi mamá y con mis hermanas que ellas no le vieron ningún problema. El chico me mandó el dinero de los pasajes y señores, me fui para Neiva a conocer al famoso Hugo. Yo hoy en día me pregunto cómo es que en esa época uno era tan ingenuo de hacer una locura de esas. Imagínese hoy en día uno ir a conocer a esa edad a un muchacho que nunca había visto en la vida, que no conocía a la familia, no se conocía absolutamente nada, solo lo habíamos conocido por teléfono y bueno, lo que sabíamos de él era, sí, su nombre, su apellido, su número de celular, que vivía en Neiva, pero no teníamos ninguna otra información. Él pudo habernos mentido o pudo haber dado una información que no era, y sin embargo, en esa época uno lo encontró tan normal que yo me fui para Neiva y de hecho llegué a Neiva, me compró los tiquetes, llegué a Neiva y él me esperó en la terminal. El día que lo conocí, wow, fue impactante porque él era bastante bajito, me daba más abajo de los hombros, entonces yo lo abracé y prácticamente me daba como en la parte de mis senos cuando lo abracé. Eh, Fue muy chistoso porque él me quedó mirando y en esa época uno no hablaba tanto como de la estatura, aunque yo ya había tenido otras experiencias traumáticas, pues como yo solamente lo veía como amigo, realmente nunca lo encontré como importante. Pero cuando lo vi yo dije, Dios mío, es como mi amigo Carterita. Recuerdo que lo pensé de esa forma. Yo llegué un viernes, era para estar el fin de semana y él me recibió, fuimos a comer, me llevó a sitios muy bacanos en Neiva, me dio, pues, me recibió en su casa. En esa época él vivía con la mamá, mentira, vivía con la mamá, pero la mamá no estaba ese fin de semana. Me dejó el cuarto de su señora madre, una casa muy organizada, muy bonita, muy elegante. La recuerdo muy blanca. Era con bastante iluminación. Bueno, el sábado también nos levantamos súper temprano, fuimos a caminar, me llevó a recorrer Neiva, me hizo tour, me invitó a almorzar, o sea, ese chico me pagó absolutamente todo allá y, y bueno, yo sin pensar qué pudo haber pasado allá, pero ese día en la noche él se me declaró, me dijo que bueno, que él siempre había gustado de mí, que le encantaba hablar y que él quería algo más que fuéramos amigos, que también por eso me había decidido, pues había decidido invitarme porque quería formalizar conmigo y quería hacerlo en persona. Pues creo que eso fue la primera vez que tuve que ser muy cruel porque la verdad yo a Hugo solamente lo veía como amigo y o sea, bajo ninguna circunstancia lo podía ver como pareja. Él intentó darme un beso, sin embargo, pues yo lo rechacé y bueno, le expliqué que no quería perder su amistad, pero pues que no lo veía como una opción porque pues sencillamente para mí era simplemente un amigo y era como ese ídolo de tener, era como un hermanito incluso porque yo no tuve hermanos hombres y sentía que él era la persona como que me protegía, que estaba pendiente de mis cosas,
de todo lo que pasaba, porque realmente él estaba pendiente de todo y siempre trataba de ayudarme desde Neiva. Entonces, pues no se dieron las cosas. Afortunadamente para mí, como repito, no entiendo cómo llegué a hacer una locura de esas. Él nunca se propasó ni intentó hacerme nada. Yo seguí durmiendo el sábado, pues en la noche después de la cena, porque me hizo fue una cena romántica. Después fui y dormí donde, común y corriente, donde la mamá, para finalmente el domingo regresarme a Cali. Pero señores, o sea, dimensionemos la gravedad de ese asunto. En la noche, si él quería, yo estaba en su ciudad, estaba en su casa, no había nadie más. O sea, él pudo haberme hecho cualquier tipo de atrocidad y no estaría yo contando aquí la historia. Y hoy que lo pienso, digo, Dios mío, gracias por protegerme en esa ocasión, porque allá estaba en bandeja de plata para haber sido víctima de cualquier tipo de atrocidad, como lo mencioné. Y bueno, llegó el domingo y nos despedimos. Fue bastante dura la despedida porque ya lo sentía el desilusionado, ya no era la misma alegría como con la que me había recibido el viernes, pero no era la alegría de, o sea, no era la tristeza de, ay, se va mi amiga, sino de, pues, chica, aquí no pasa nada. Entonces yo dejo así, ya yo sabía que se iba a desmoronar la amistad. Eh, entonces, pues nos despedimos, señores, y bueno, llegué yo a mi amada ciudad de Cali y después de eso, efectivamente la amistad no siguió. Él empezó a no contestar los mensajes, empezó a desaparecerse, empezó a aislarse y a separarse y a distanciarse de mí, hasta que llegó un momento en el que, bueno, finalmente la amistad se terminó. Eh, pero en estos días recordé esa historia después de haber visto un caso terrible, un documental terrible donde una muchacha se vio con alguien en una cita ciega y bueno, la muchacha ya no está para contarla. Y me acordé de este evento donde yo, mi madre, con 16 17 años, fui hasta Neiva a conocer un chico que pudo haber hecho lo mismo que hicieron con esa muchacha y con miles de mujeres que hoy en día les pasa este tipo de cosas por irse a ver con personas que no conocen, termina en una tragedia. Afortunadamente para mí, pues yo hoy puedo contar la historia, pero Dios mío, por los peligros que uno pasa en la vida y no sé, tal vez los angelitos o quién está pendiente de uno, pero bueno, podemos estar aquí para contarlo. Bueno, y esa fue mi historia de hoy con mi amigo de Neiva. Muchas gracias por escucharme.